estudiar la doctrina, la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Como usted sabrá, hermanos, nuestra doctrina o el manual que nosotros tenemos como doctrina básica de iglesia comienza con el tema la inspiración de las Escrituras. Y yo creo, hermanos, de que desde que comenzamos el fundamento de nuestra fe, sabemos que lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos y lo que nosotros más bien necesitamos en nuestra vida es la palabra del Señor, porque ella es la que nos guía, ella es la que nos muestra, y conociendo nosotros la palabra del Señor, obtenemos más sabiduría, obtenemos más conocimiento, y aún así llegamos a conocer aún más a nuestro Dios. Entonces, siendo esa la primera doctrina, es porque las enseñanzas que parten desde la inspiración de las Escrituras hacia adelante hasta que terminemos nuestros temas van a estar basadas en la Biblia, van a estar basadas en este libro tan hermoso que es su palabra. Y usted recordará que luego de esta enseñanza hablábamos acerca de la Trinidad de Dios, hablábamos del Padre, hablábamos del Hijo, del Espíritu Santo, y hablábamos que tenemos un Dios que es trino, que está en tres personas, y por eso nosotros no somos triteístas, sino que nosotros somos trinitarios, o sea, que nuestro Dios está unido en una sola sustancia, pero que también está dividido en tres personas diferentes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del Padre, ahí no tenemos nada que argumentar nosotros, ¿verdad? Porque sabemos que el Padre es el Padre y que el Padre tiene la omnisciencia, la omnipotencia, tiene todo el conocimiento. Pero cuando llegamos al Hijo, nosotros nos encontramos con un problema, y el problema era que cómo era posible, ¿verdad?, que Dios se hiciera hombre. Y eso fue lo que estudiábamos la semana anterior, al ver que el Dios, ¿verdad?, del cielo se había manifestado a través del Hijo, y es por eso ahí que surgía, oiga bien, la confirmación de la profecía, donde decía, ¿verdad?, que se iba a llamar Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces veíamos nosotros cuando la palabra decía, ¿verdad?, que en el principio estaba el Verbo, haciendo referencia a Jesús, y mostrábamos evidencias de que Jesús es eterno. Él estaba presente en el Antiguo Testamento, Él estaba presente en el Nuevo Testamento, y por cierto, aquí está con nosotros, hermanos, si usted no lo sabía. Y todo eso, hermanos, nos está mostrando algo tan hermoso, que en lo cual nosotros podemos decir que Jesucristo es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Se recuerda que leíamos la parte de la Escritura donde dice que el Señor conoce los pensamientos de todo. Yo le preguntaba ahorita, ¿verdad?, ¿será que usted puede conocer el pensamiento del hermano que tiene a la par? No, no se puede, aunque tenga, ¿verdad?, 2, 3, 4, 5 dedos de frente. No podemos conocer el conocimiento, pero decíamos también nosotros que Satanás no es omnisciente, él no lo conoce todo, ni tampoco es omnipotente. Entonces hacíamos la referencia acá que Satanás se queda muy inferior y que trata de igualar lo que Dios hace, pero con respecto al Hijo dábamos la total y la 100% seguridad que el Hijo es Dios. Y lo veíamos en Romanos, ¿verdad?, cuando la palabra dice que Pablo dice, da la Escritura esta referencia, donde decía que el Hijo es Dios, donde decía directamente Jesús es Dios. Entonces, habiendo dicho eso, hermano, nos adentramos ahora a hablar del Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros podemos decir que el Espíritu Santo es Dios si decíamos al inicio, ¿verdad?, que nuestro Dios está subdividido en tres personas? Entonces, para ver el aspecto del Espíritu Santo como persona, tenemos que hablar de la personalidad del Espíritu Santo. Y también, para poder decir que el Espíritu Santo es Dios, tenemos que hablar de la deidad del Espíritu Santo. ¿Por qué la deidad? Porque la deidad es la sustancia divina que determina si una persona es o no es Dios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, es lo que vamos a tratar, ¿verdad?, de hacerlo en el tiempo que tenemos.
Primero, hermanos, sepa esto, no se clasifica por la importancia que tenga. No estudiamos primero al Padre porque el Padre sea el primero, no estudiamos al Hijo porque el Hijo sea el segundo y el Espíritu Santo hoy porque es el tercero. No, porque si lo hacemos de esa manera, estaríamos diciendo que tienen grados diferentes, posiciones diferentes. Pero yo le dije, son sustancias que no podemos dividir. Entonces, se hace de esta manera muchas veces por el momento en el cual ellos han sido revelados a la humanidad. En el principio estaba el Padre, luego nuestro Dios se manifiesta a través del Hijo, pero si usted recordará, muchos dicen esto, sí, pero Dios sigue siendo Dios, pero ahora Dios es el Hijo, ya no existe el Padre. Pero cuando nosotros vemos al Hijo, oiga bien, un pequeño ejemplo, cuando Jesús se para delante de la tumba de Lázaro, Jesús ora al Padre y le dice, Padre, te doy gracias porque me has oído, dice, oiga, esto dije Jesús, porque me has oído, dice Jesús. Y luego lo dice, ¿verdad? Lo dije así, Padre, para que estos que me están escuchando oigan y crean, pero yo ya sabía que tú me habías oído. Entonces, eso explica que había una comunión del Hijo con el Padre. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, también el Espíritu Santo se manifiesta después de la ascensión del Hijo, ¿verdad? Cuando el Hijo se va, el ángel le dice, ¿verdad? Ese que se está yendo regresará con ese poder, pero el Señor les había dicho, se recuerda, no se vayan a ir de este lugar, esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Y es ahí cuando llegó el Pentecostés, ¿verdad, hermanos? El Espíritu Santo se derramó, el Espíritu Santo llenó a todos aquellos. Y todo eso, hermanos, fue dando un espacio, por decirlo así, que ahora nosotros sabemos tranquilamente que si oramos, podemos decirle Padre y el Padre nos oye. Pero si de repente le oramos a nuestro Señor Jesús, Él también nos oye. Y lo más hermoso, hermanos, que es lo que también mantiene la iglesia, es el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Entonces, habiendo dicho esto, hermanos, lo que ahora nosotros hemos leído en el libro de Job, donde dice, el Espíritu de Dios me hizo, oiga, vea, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, no debemos tomarlo, hermanos, como una expresión poética que está diciendo Job. No debemos tomarlo, hermanos, como una expresión que está diciendo Job en un sentido quizá poético, o quizás está haciendo como un elogio a Dios. No, lo que está haciendo Job acá está haciendo una exclamación, oiga bien, de cómo en ese tiempo ellos percibían y cómo ellos tenían el concepto del Espíritu. Entonces, si usted ve acá, dice, el Espíritu de Dios me hizo. Está hablando que el Espíritu de Dios tiene el poder para crear. Oiga, y solo Dios puede crear. O sea, le pregunto yo, usted y yo, si de repente decidimos tener un hijo, ¿verdad? Usted con su esposo, con su cónyuge, por supuesto, ¿verdad? Pero si usted decide aumentar su familia, usted dice, vamos a hacer un bebé, pero no es usted quien lo hace. Por eso dice allá el Salmo, ¿verdad? No nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos, sino que es el Señor, dice, quien hace en nosotros las nuevas personas. Es Él quien nos formó a nosotros. Entonces, pero si usted ve, aquí dice, el Espíritu de Dios, dice Job, Él fue el que lo hizo. Y luego vea, hace otra referencia y dice, y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Entonces, cuando Job toma en cuenta estas palabras, yo quiero que usted vea, al menos acá, están dos personas de la Trinidad expresadas en este versículo. Cuando usted ve, dice, el Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu. Y cuando vemos el soplo del Omnipotente, está hablando del Padre también Job. Pero lo que está haciendo él es que dice, me hizo y dar vida, está dando el mismo mensaje. Está utilizando a dos personas, pero está dando el mismo mensaje. Entonces, cuando nosotros llegamos, hermanos, a esto, tenemos que entender algo. Número uno, el soplo. Es lo que los griegos, oiga bien, estaban percibiendo en este tiempo. La palabra griega, oiga bien, para referirse al Espíritu era la palabra neuma. Oiga, neuma, anticipado con una P. Usted escribe una P y luego enseña neuma. Esa es la palabra que se le estaba dando, oiga bien, al Espíritu. Pero cuando hablamos en hebreo, estamos hablando del ruah. O sea, R-U-A-H, el ruah.
pero siempre está presente la función, por decirlo así, o la característica del soplo, oiga, del aire, porque si usted ve en griego, por ejemplo, la palabra neuma, usted que tiene un vehículo rápido se le viene en mente un neumático, que habla de aire, que habla de esta presencia, que habla de estos aspectos. Entonces, para que nosotros, hermanos, podamos afirmar con certeza que el Espíritu Santo es una persona, tenemos que ver aspectos, tenemos que ver, oiga bien, razones, tenemos que ver condiciones básicas para poder entender qué es una persona. Y hay tres condiciones básicas para que nosotros podamos determinar que algo o alguien es una persona. Y la primera es que tiene uso de razón, la segunda es que tiene emociones y luego pues que también tiene voluntad. Y si nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos que el Espíritu Santo razona, encontramos que el Espíritu Santo tiene emociones, encontramos que el Espíritu Santo tiene voluntad. Ahora le pregunto yo, ¿razonan los animales? Pero no tienen voluntad. Tienen emociones los animales, pero no tienen voluntad. Los animales son enseñados, pero nosotros tenemos una voluntad. Lo que nosotros hacemos como persona es porque nos nace de una voluntad de elegir entre lo que vamos a hacer un día y lo que vamos a hacer lo otro. Entonces, cuando nosotros vamos directamente a la palabra del Señor, vea lo que dice Romanos 8:27. Dice, y Dios dice que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de los santos. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando Pablo acá? Dice que el Espíritu Santo escudriña. Oiga, el Espíritu Santo nos mira, el Espíritu Santo está analizando lo que hay dentro de nosotros. El Espíritu Santo sabe cuál es la intención que hay dentro de nosotros. Oiga, el Espíritu Santo puede ver todo lo que hay en nuestro corazón y cuál es la intención que hay en ese corazón. Y viendo esta capacidad que tiene el Espíritu, dice que conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros podemos estar ayunando, orando, teniendo quizás, hermanos, una vida devota de ayuno y oración por alguna petición X, Y, Z, la que sea, pero si no es conforme a la voluntad del Señor, tal cosa no va a suceder. Y esto lo hace perfectamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, oiga, está siendo alguien que razona y que mira y que toma conciencia. Dígame usted, una fuerza emocional, porque muchos así lo piensan, creo, con temor a equivocarme se lo digo, pero creo que los testigos de Jehová piensan que el Espíritu Santo solo es una fuerza espiritual externa, pero dígame usted, una fuerza externa espiritual ¿tiene la capacidad de razonar? No, no la tiene. Y la palabra nos está diciendo acá que el Espíritu Santo razona, escudriña los corazones de las personas. Con este versículo, hermanos, podemos decir que el Espíritu Santo tiene un razonamiento. Si no, vea también lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios dice, ahora bien, dice, Dios nos ha revelado, en Reina Valera dice, lo escudriña todo. O sea, lo escudriña. Y yo le pregunto, cuando nosotros queremos investigar algo, hermanos, cuando nosotros queremos ir más allá de lo que está visible a nuestros ojos, cuando nosotros queremos investigar algo, pero a profundidad, que no sea escudriñado, al Espíritu Santo no se le escapa nada. Ahora, déjeme decirle algo, y con esto creo que me doy un paso adelante a otros puntos. Pero si el Espíritu Santo lo escudriña todo, quiere decir que el Espíritu Santo es omnisciente. Lo sabe todo. Porque si el Espíritu Santo, yo le puedo decir aquí, por ejemplo, hay personas que les gusta saber todo. Dije personas, no dije hermanos. Hay personas que les gusta saber todo.
Hermano, hay personas que les gusta saber todo, pero estoy hablando del ámbito bueno. Eso cómo se hace, y eso cómo se usa, y eso cómo va, y esto dónde se compra, y esto dónde lo vio. O sea, hay personas que quieren saberlo todo, pero no lo saben todo. Pero dice acá que el Espíritu Santo, Él lo escudriña todo. Hermanos, si nosotros nos ponemos a investigar a profundidad, por darle un ejemplo, la doctrina de la Trinidad de Dios, y nos queremos sumergir hasta lo más profundo, quizás terminamos un poco enredados en el tema. Pero el Espíritu Santo dice que Él lo escudriña todo. Oiga, todo lo escudriña. Y cuando dice todo, hermanos, es todo. Nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Oiga, hasta aún dice lo profundo de Dios. Claro, ¿cómo no lo va a escudriñar si Él mismo es Dios? Entonces, esto, hermanos, nos muestra que el Espíritu Santo tiene un razonamiento. Y vea siempre en Corintios 2:11, vea lo que dice. En efecto, oiga, en efecto dice, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? Dice acá. Porque dice, ¿por qué dice acá en esta versión? Mire, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea, usted, se lo voy a poner así claro, usted sabe en lo que anda. Usted sabe lo que anda haciendo. Para bien o para mal, ¿verdad? Usted sabe lo que hace. Usted sabe cómo actúa. Por eso acá dice Pablo, cada hombre sabe lo que está dentro de él. Cada hombre sabe. Entonces, y hace la referencia, dice, bueno, dice, así también, dice, es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, esto nos da a entender que el Espíritu Santo tiene un buen razonamiento. Entonces, la segunda parte, le dije, ¿verdad? Son las emociones. El Espíritu Santo, hermanos, posee una sensibilidad, oiga bien, que es capaz de experimentar emociones. Y eso es tan sencillo de comprender cuando vamos a la lectura y vemos lo que dice Efesios 4:30. Cuando nosotros leemos, hermanos, Efesios 4:30, el escritor dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, no lo entristezcan, no lo pongan triste. No hagan cosas o aspectos que al Espíritu Santo le cause una tristeza. Hermanos, yo creo que la tristeza se genera no por cosas buenas. Cuando de repente nosotros vemos a alguien que quizá ha actuado de una manera no correcta, a uno le produce una tristeza, ¿verdad? Y dice, qué tristeza, ¿verdad? O qué triste, ¿verdad? Como, o por darle un ejemplo, ¿verdad? Quizá conocemos personas que gozaban de buena salud y de repente una enfermedad les consume todo su cuerpo y uno dice, qué tristeza como terminó fulanito o menganito. O de repente alguien, ¿verdad? Tiene un fracaso en su vida y dice, qué tristeza. Entonces, puede haber esto. Dice el escritor, dice acá Pablo a los Efesios, no pongan triste al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que hay acciones del ser humano que hacen que el Espíritu Santo se ponga triste. Te hacen que el Espíritu Santo entre en un modo de tristeza. ¿Se recuerda? Y esto también lo pasó el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llegó allá a la tumba, ¿verdad?, de Lázaro, Él lloró, dice su palabra. Allá lo dice, ¿verdad? San Juan 11:35. Jesús lloró, dice la palabra. Entonces, hermanos, si Jesús, siendo una persona, lloró, entró en un estado de tristeza. Entonces, Pablo dice acá, no entristezcáis al Espíritu. Entonces, aquí hago un paréntesis, hermanos, de 30 segundos para darle una breve reflexión a usted. Sus acciones, el Espíritu Santo las conoce. Sus pensamientos, el Espíritu Santo los conoce. Todo lo que usted va a hacer o actuar o pensar o analizar, todo lo conoce el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaría, oiga bien, si lo que usted está tramando ahorita, ya sea para bien o para mal, o ya sea para bien que usted piense, pero para mal en el concepto del Espíritu Santo, sea algo que no sea correcto? Eso puede peligrar. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos tristes al Espíritu Santo. Y vea lo que dice Pablo. Porque con ese espíritu, Efesios 4:30 dice, con ese espíritu ustedes fueron sellados.
Hermano, cuando se habla de sello acá, cuando dice sello, hermanos, en ese tiempo ellos hacían los rollos, los papiros o los rollos, y el que emitía la carta tenía un anillo y ellos derretían, oiga bien, la cera de las candelas, y en ese anillo se ponía el sello y la persona solo lo podía abrir para cuando llegaba y recibía el mensaje. Entonces, si usted se recuerda, allá en Apocalipsis, dice que Juan, él lloraba y lloraba porque no había ninguno digno que pudiese abrir los sellos, dice ahí Apocalipsis. Y aquí le tengo una buena noticia: solamente Cristo era el digno de abrir los sellos, hermanos. Entonces, fuimos sellados, tenemos una pertenencia nosotros. Oiga, nosotros no somos de nosotros mismos. ¿Me está entendiendo eso? No le pertenecemos ni usted a mí, ni yo a usted. Todos le pertenecemos ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y que mandó a un hombre a predicarnos de la palabra. Y cuando nosotros le dimos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo dijo: este o esta o esta o esta y todos estos son míos, dijo el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no pongamos triste al Espíritu Santo. No lo pongamos tristes. A veces hay pequeñas cosas, ¿verdad?, que hacen entristecer al Espíritu. Hermanos, yo creo que todos en algún momento fallamos. O sea, aquí que venga alguien y me diga: no, yo nunca. Ese es un gran mentiroso, dice la palabra. El que dice que nunca ha fallado es un mentiroso, dice la palabra. Yo creo que todos fallamos, pero mire, lo importante es tener al Espíritu Santo con nosotros. Bueno, razona y tiene emociones. Yo creo que ya con eso serían suficientes motivos para determinar que el Espíritu Santo es una persona, pero falta más: la voluntad. Y el Espíritu Santo, hermanos, tiene la voluntad porque es capaz de tomar decisiones por sí solo. Y eso lo manifiesta Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Cuando Pablo está hablando en Corintios 11, 12, 13 y parte del 14, está hablando acerca de los dones espirituales. Está hablando acerca de los dones. Los corintios, hermanos, tenían un problema. Tenían muchos dones espirituales. Hablaban en lenguas, hacían dones de sanidad. Tenían tantas cosas. Pero esto se lo dejo de tarea a usted para que lo lea en su casa. Pero en el capítulo 13, Pablo le dice: ¿de qué sirve que tengan tanto amor, pero que no tengan amor? Le dice Pablo. Son como un címbalo que está suena y que suena y que suena. Pero referente a lo que nos concierne ahora, dice el escritor acá, Pablo dice: todas estas cosas, el que, hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, las hace uno solo, dice, el mismo Espíritu. Y él da, dice, a cada uno en particular como él quiere. Habiendo dicho esto, hermanos, es importante entonces, oiga bien lo que le voy a decir. Es importante entonces que la iglesia esté llena del Espíritu Santo. Es importante, oiga bien, que todos, dice Pablo, todos anhelen los dones del Espíritu Santo. Bueno, solo dos. Es importante que todos anhelen los dones del Espíritu Santo. O sea, es que, hermanos, cuando nosotros anhelamos los dones, nosotros, hermanos, no podemos, don es la palabra que se utiliza en el catolicismo como carisma. O sea, está hablando de un carisma, está hablando de un regalo. Yo le pregunto, usted cuando le dan un regalo, ¿usted lo pide o se lo dan? Y a veces le dan regalos que le gustan o que no le gustan. Sea sabio. Indirectamente, aprenda. Yo soy 41, diga, aleluya. Yo soy talla M, diga. Pero hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque si usted quiere un don del Espíritu Santo y usted lo quiere y lo está pidiendo en humildad, usted puede decirle: Señor, úsame para poder hablar a tu pueblo en una profecía. Señor, úsame para poder, Señor, tener el don de sanidad para que mis hermanos en la iglesia, cuando yo ore, Señor, puedan ser sanos. Porque si nosotros vamos a pedir, hermanos, muy sinceramente. Pero si usted de repente le pregunta: ¿qué quiere que le regale, hermano? Lo que usted quiera, dicen unos.
Pero si estamos hablando acerca de Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, todo esto, hermanos, es la voluntad de Él. Oiga, es la voluntad que Dios tiene. Y la voluntad que Dios tiene es que el Espíritu Santo, Él reparte el don, cada quien en particular, como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo conoce, como ya analizamos, ¿verdad? Que tiene razón. El Espíritu Santo dice, no. Si a este fulanito que se sienta acá, yo le doy el don de sanar, peligroso, ¿verdad? Y se me le infla el pecho y dice, no, es que yo soy el que... No, Él razona y sabe a quién se lo va a dar. O de repente este otro fulanito que está por acá, ¿verdad? Es el que profetiza y de repente se me va a alzar un poquito y va a decir, no, es que... no, dice. Por eso, oiga, el Espíritu Santo se lo da que Él quiere. Y como Él sabe, Él conoce, Él razona. Oiga, lo que aprendimos al principio es que Él tiene razonamiento en su corazón, en Él, en el Espíritu Santo. Entonces, Él no se va a equivocar en nada de lo que haga. Por eso vea lo que dice San Juan 14, del 16 al 17. Dice, y yo, dice acá el Señor, rogaré al Padre y Él les dará, oiga, otro. Le hice la transición, Padre e Hijo, para que usted pudiera ver que el Padre sigue siendo Dios y el Hijo sigue siendo Dios. Porque hay unos que tienen la teoría, ¿verdad? El Padre dejó de ser Padre, pero se hizo Hijo. Pero ahora viene el Señor en su palabra y vea lo que dice. Y yo les daré, yo les rogaré ¿a quién? Al Padre. ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Y qué nos va a dar? 3 personas en un solo versículo nuevamente. Y les dará otro consolador, o sea, otro paracletos. Está hablando de referencia, otro paralelo, otro similar, otro igual a Él, le está diciendo Jesús acá. Les va a dar otro que se parece a mí para que esté con ustedes siempre. Y vea lo que dice el 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir, ni le ve, ni le conoce, dice. Pero nosotros sí le conocemos porque mora en nosotros. Y vea, esta es una promesa de parte del Señor. Y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo está acá con nosotros, hermano. Está con usted, hermano. Por eso Pablo en los Romanos dice, vivan una vida del Espíritu. Que todos los días ustedes sean acompañados del Espíritu. En una ocasión, hermanos, hace tantos años atrás, un hermano, un predicador, un pastor de una iglesia, él decía, hermano, decía, si es posible cuando usted se suba al autobús, diga, le pago 2, el mío y el del Espíritu Santo, porque aquí viene conmigo. Este es un ejemplo para los jóvenes, pero cuando están sus padres presentes se portan bien. Es una realidad, hermanos. Cuando los padres están presentes, en general en los hijos, cuando los padres están presentes, están bien portaditos. Están bien portaditos. Cuando hay una autoridad de parte de ellos, oiga bien, está presente, se portan bien, caminan bien, hacen caso, porque si no saben que después el papá o la mamá, ¿verdad? Tiene 3 escobas ahí para ayudarles a enderezarle la espalda, ¿verdad? Pero oiga esto. Y usted que también tiene su Padre Celestial, ¿cómo se comporta? A veces nos portamos mal porque no lo vemos. Pero déjeme decirle algo. Todos los días de nuestra vida tenemos que andar siempre viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Bueno, habiendo dicho esto, podemos decir claramente que el Espíritu Santo es Dios, hermano, es persona, perdón. Hay una personalidad en él, recuerda el tema, personalidad y deidad del Espíritu Santo. Entonces, con esto que hemos hablado en estos versículos que le he dicho, podemos entender que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Vaya a leer Apocalipsis, hay un montón de veces que dice, he acá que el Espíritu dice. Habla el Espíritu Santo. Cuando iba en Hechos 8:29,
también nos está haciendo una referencia, Hechos 8:29, cuando el Espíritu Santo tiene un mensaje que darle a un hombre, cuando el Espíritu Santo está hablando así propio, literalmente, y le dice a Felipe, acércate al carro del etíope. Claro, ¿verdad? Y venía el etíope leyendo la palabra del Señor, venía leyendo Isaías y le dice, aquí hay agua que impide que sea bautizado, y se bautiza. El Espíritu Santo habla. También, amados hermanos, el Espíritu Santo enseña. San Juan 14:26. El Espíritu Santo nos está dando una enseñanza siempre. El Espíritu Santo está hablando. Por eso vea lo que dice acá la Escritura. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, al quien Padre enviará en mi nombre, oiga bien, Él les enseñará todas las cosas. Todas las cosas. ¿Se le olvidó algo, hermano? El Espíritu Santo se lo va a enseñar. ¿Se le olvidó algo, hermano? El Espíritu Santo se lo va a enseñar. Todas las cosas, dice, y le recordará todo lo que yo les dije, dice el Señor. O sea que cuando usted ande ahí de renuente, el Espíritu Santo va a llegar a recordar. Amén, hermanos. Elige, el Espíritu Santo también elige. Hechos 13:2, cuando el Espíritu Santo habla a Bernabé y dice, a estos dos apártenmelos, dice, porque yo los voy a tener, porque les tengo una obra muy separada, cuando está hablando acerca de Bernabé y de Saulo, que les iba a mandar en el primer viaje misionero. Vea, el Espíritu Santo también reprueba. San Juan 16:8. El Espíritu Santo, si hay algo no está bien, Él lo va a reprobar. Él va a decir, esto no está bien. Y vea, dice, cuando el Espíritu Santo venga, dice, Él les convencerá al mundo de justicia y de juicio. De juicio. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, podemos entender que el Espíritu Santo tiene esa capacidad como Dios, tiene esa capacidad cuando Él está actuando, como persona. El Espíritu Santo está actuando en esa capacidad en la cual Él está dando a entender que Él tiene la capacidad de elegir, Él tiene la capacidad de poder reprobar, Él tiene la capacidad de poder hacer todas las cosas que Él está dando a entender. Luego, el guía, luego dice Romanos 8:14, dice la palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice, son hijos de Dios. Entonces, si a nosotros, hermanos, no nos guía el Espíritu Santo, bueno, entonces alguien más nos está guiando. Eso es así, ¿verdad? De entender, ¿verdad? Si no nos guía el Espíritu Santo, entonces pregúntese usted, ¿verdad? ¿Quién nos guía? ¿Quién lo guía a usted, hermano? ¿Están seguros, hermano? ¿Seguros, hermano? Amén, dicen. Él es quien nos guía, hermanos. Entonces, hermanos, habiendo dicho estos aspectos que se atribuyen al Espíritu Santo como una persona, bueno, entonces entendamos la divinidad de Él. Y el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento está presente. Y está presente y está siendo declarado como Dios. Vea lo que dice, y esta comparación yo se la hice en la doctrina de la Trinidad, el primer tema se lo dije yo. Busque conmigo en Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice acá el escritor, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Dice Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Vea lo que está diciendo acá Isaías. Isaías está como escuchando, ¿verdad? Detrás de cámara, está escuchando detrás de las cortinas, pero Isaías se le permite escuchar este diálogo celestial y dice que estaba hablando el Padre y dice, ¿a quién enviaré? Y ve acá dice el Padre, ¿quién irá por nosotros? Bueno, si es Dios, hubiera dicho, ¿quién irá por mí, verdad? ¿Quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice, a mí, envíenme a mí, dice Isaías. Le pregunto yo a usted, hermano, si usted escuchara
este diálogo del Señor, ¿qué dijera usted? No, Señor, yo soy tartamudo, usted sabe que... no, Señor, fíjese que... Justo, Señor. He comprado una yuntegüeyes y tengo que probarla. Como dijo el de la escritura y el evangelio, ¿verdad? Pero Isaías dice, envíame a mí. Y este preciso mensaje, hermano, este preciso verso que tenemos acá, Pablo lo hace en referencia allá en Hechos 25. Y porque estaban dialogando, ellos estaban entrando en un complot allá cuando estaba defendiendo Pablo ante Agripa. Y dice, y como que no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, Pablo le dijo estas palabras, oiga bien, Pablo dice estas palabras. Ahí tenían un diálogo en lo cual ellos no lograban concordar. Y Pablo le dice, bueno, bien dijo el Espíritu Santo. O sea, lo que allá Isaías escuchó al Padre, el Señor se lo revela a Pablo como el Espíritu Santo. A nuestros padres diciendo, dice Pablo acá, en el 26. Luego dice en el 26, vea lo que dice en el 26. El Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías diciendo, ve a este pueblo y diles. Entonces, cuando nosotros lo vemos, cuando nosotros lo analizamos, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el Espíritu Santo se está mostrando como Dios, ¿dónde? En el Antiguo Testamento y conformado en el Nuevo Testamento. Bueno, pero como usted lo miro así como con ganas de aprender más, el Espíritu Santo también es declarado como Dios en el Nuevo Testamento. Sí lo sabía, ¿verdad? Hechos capítulo 5. Ahí está la declaración más eficaz, que el Espíritu Santo es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Resulta que había un matrimonio que se la quiso pasar de listo, ¿verdad? Hechos capítulo 5. Y tenían una propiedad. En ese entonces Bernabé vendió una propiedad. Vea esto, Bernabé vendió una propiedad y él la dio todo a la iglesia. Oiga esto, Bernabé tenía una propiedad y lo dio todo. Y algunos a veces por el 10% se quejan, ¿verdad? Es acá que el Espíritu habla. Todo lo dio Bernabé. Oiga, todo lo dio Bernabé. Y la intención de Bernabé era que la iglesia prosperara, que a nadie le faltara nada. Por eso yo sé que todos ahora apoyaron el extiende tu mano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esto, habían dos que quisieron hacer el papel de Bernabé, pero la intención del corazón de ellos no fue la correcta. Y dice en el versículo número del 13 en adelante, vamos a leer. Entonces, ellos vendieron la heredad, tomaron una parte y llegaron con otra parte a donde Pedro. Y el versículo 3, el 3 dice, vea lo que dice el 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Es que a veces, hermanos, déjeme decirle algo, y no quiero yo, hermanos, hacerlo sentir mal a usted, ni hacerme sentir más yo. Pero es lo que el Señor ha decidido. Muchas veces nosotros creemos que le mentimos a nuestras autoridades. Y es lo que estaba haciendo acá Pedro. Ananías pensaba que le estaba mintiendo a Pedro como una autoridad de la iglesia primitiva en ese tiempo. Y le dice, no, le has mentido, le has mentido al Espíritu Santo, le está diciendo. Y vea lo que dice el siguiente versículo en el 4, le dice, reteniéndotela, le está diciendo Pedro, ese dinero era tuyo. Todo lo que vendiste era tuyo, te pertenecía. ¿Por qué no dijiste, Pedro, Ananías, Pedro, fíjese que la vendimos en 10,000, pero nosotros con mi esposita amada queremos darles 8,000 para la iglesia, porque los otros 2,000 los queremos tener para nosotros, para nuestros gastitos? No, ellos dijeron, en tanto la dimos. A Dios no se le escapa nada, hermanos. Nada, por eso la mentira no debe existir en el cristiano. Amén, hermanos. Bueno, le dice, reteniendo hasta la se te quedaba a ti. Y vean lo que dice la siguiente parte. No has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Entonces, Pedro tenía también, o sea, Pedro está diciendo, le has mentido al Espíritu. ¿Por qué le mentiste al Espíritu? Y luego dice, le has mentido a Dios. Entonces, hermanos,
en el Antiguo y en el Nuevo. El Espíritu Santo como Dios. Ahora, hablemos solo de 3 argumentos y esto lo hago en menos de 2 minutos. 3 argumentos justos para poder decir que el Espíritu Santo es Dios. El Salmo 139, versículo 7, dice una porción muy hermosa. Y dice el salmista, ¿a dónde? Dice, oiga, ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿A dónde? Le dice el salmista acá, huiré de tu presencia. Entonces, si el salmista está diciendo, si me voy para Piacenza, ahí estás tú. Pero si me regreso para, y póngale usted su país, ¿verdad? Ahí está el Espíritu Santo también. Vamos a ver si han aprendido entonces. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que Él es omnipresente. Él es omnipresente. Por eso dice el salmista, ¿a dónde voy a ir de tu espíritu? ¿A dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Y luego continúa diciendo, si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si voy al Seol, el estrado, ahí también tú estás, dice. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y tu diestra. Entonces es omnipresente. Primera de Corintios 2 del 10 al 11, ya lo leímos, pero se lo vuelvo a leer. Dice, fue lo que le dije que me anticipaba a un aspecto. Pero Dios nos reveló, dice, a nosotros por el Espíritu, que el Espíritu todo lo escudriña. Primera de Corintios 2:10. Todo lo escudriña. Entonces, si Él todo lo escudriña, entonces Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Él lo conoce todo. Porque cree que el Espíritu le reveló a Pedro que Ananías le había sacado 2 euros de la bolsa. Porque Él lo sabía todo. Él lo sabe todo, hermano. Y luego Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno. O sea que el Espíritu Santo es eterno. Si es eterno, usted recordará lo que dice allá Génesis. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Si el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, quiere decir que ya existía el Espíritu Santo. Y se recuerda, muchos años después, dice la palabra allá en el libro de Jueces, y el Espíritu Santo vino sobre Sansón y con una quijada de burro mató a 1000, dice. ¿Qué no hubiera hecho con un burro entero, verdad, hermano? Luego dice el salmista, el Espíritu del Señor, ¿a dónde me voy a escapar? Y luego dice allá en los evangelios, el Señor dice, yo me voy, pero les daré otro consolador. Y después usted vaya a Hechos capítulo 2, dice que estaban todos reunidos. Imagínense, hermano, qué maravilloso, ¿verdad? Que estaban todos reunidos orándole al Señor y que de repente ese lugar comenzó a temblar, hermanos. Aleluya, ¿verdad? ¿Qué hiciera usted, hermanos? Estamos aquí orando con todo. Imagínense en la vigilia, estamos orando con todo. Y de repente esto se empieza a sacudir, hermanos, por la presencia del Espíritu Santo. Y dice que eso tembló y que de repente otros comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? No era escuela de lenguas, no, el Espíritu se las daba. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde está el Espíritu ahora? El Espíritu Santo está ahora acá con nosotros. Y si se movía sobre las aguas y estuvo con David y estuvo con Sansón y estuvo con Iglesia, y si está con nosotros, entonces eso, hermanos, es motivo suficiente para decir que el Espíritu Santo es Dios. Es una persona, pero que también es Dios. Entonces, con esto lo mando tranquilo para su casa. No ponga triste al Espíritu entonces. Usted sabe, ¿verdad? Yo creo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos. Y si nosotros sabemos, hermano, ¿cuánto más nos lo sabrá el Espíritu? ¿Cuánto más? Entonces, hermanos, si nos toca amar, amemos. Jesucristo nos amó a nosotros. Bueno, no los ama el Señor entonces. Nos amó a nosotros.
No, Pablo dice allá en Romanos 5:8 que aún siendo pecadores, oiga hermanos, éramos pecadores nosotros. No sé si usted era discotequero, si era el drogadicto, alcohólico, mujeriego, adúltero, de donde estuviésemos, hermanos. Ahí estaba Cristo muriendo por nosotros. Y como el enemigo es el acusador, ¿verdad? Quizás está diciendo, uy, y vas a morir por ese. Mira, ahí se está embotellando la cerveza, por ese vas a morir. Sí, ¿por qué? Porque Jesucristo nos amó, hermanos. Y es un pretérito indefinido, nos sigue amando. Oiga, no se siente amado, usted busque al Señor entonces y va a encontrar el amor. Por eso, amados hermanos, qué hermoso es saber que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y amén. Sin más que agregar, que Dios nos bendiga a todos. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a decirle, te damos gracias, Señor, por tu amor, por la bondad y la misericordia que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que siempre nos hables y que nos ayudes, Señor, a seguir adelante en el caminar.